bienvenidos a este subprograma de Sin Relativismos. ¿Cómo han estado? Pues recordemos justamente que hemos terminado ya esta serie del Orden de Salvación que nos llevó varios programitas, ¿verdad? Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Sin embargo, ahora vamos a empezar una serie más, pero vamos a dejar un poco esta parte de doctrina, de un lado. ¿Y qué les parece si nos adentramos a la parte de la historia? Esta parte de historia del cristianismo que tiene muchos segmentos, la verdad es que tiene muchas eras, está segmentado en muchas eras la historia del cristianismo, y la verdad es que siempre es súper interesante el aprender acerca de cómo fue evolucionando el cristianismo, cómo fue evolucionando inclusive en esta parte teológica, ¿verdad? Del cristianismo, del fundamento del pensamiento. Entonces, pues el día de hoy, fíjense que quiero platicar acerca del principio de la era de los mártires. La era de los mártires comprende los primeros siglos del cristianismo, ya que fue pues marcada por la persecución. Generalmente pues fue plagada por la persecución en contra de los cristianos. Y en el programa de hoy quiero empezar hablando de los inicios, cómo empezó a darse este conflicto con el Estado. Porque recordemos que cuando Jesús vino, estuvo con los apóstoles, murió, resucitó, ascendió, los apóstoles estaban unidos en el día del Pentecostés, llega el Espíritu Santo y es cuando empiezan a predicar con denuedo acerca del Evangelio. Jesús les había dicho que predicaran por Samaria, por Judea y hasta los confines de la tierra, recordemos, y en ese momento es cuando empieza a darse esta explosión, ¿no? A través del Espíritu Santo, de esa evangelización, de esa cristianización, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, es bueno recordar que desde los inicios pues no fue fácil para los cristianos, o la verdad es que no. ¿Cómo? Pues desde la muerte del maestro, ¿no? Desde la muerte de el Hijo de Dios y después resurrección, que ahí es donde inicia completamente el parteaguas de lo que es el cristianismo, porque si no hubiera resucitado, pues toda esta verdad, todas estas filosofías, todas estas creencias, pues no tuvieran fundamento, ¿verdad? Entonces, una vez que resucita y que todo esto se empieza a dar, vemos que no les ha sido fácil. Primero por la muerte de Cristo, y luego empezaron a morir los demás. Recordemos que el primer mártir fue Esteban, que murió apedreado. Entonces de ahí pues todos empezaron a dar cuenta que esto no iba a estar como sencillo, ¿verdad? Hasta aparte pues Jesús les dijo explícitamente que no iba a estar sencillo, ¿no? Que tenían que agarrar su cruz y seguirlo. En agarrar la cruz y seguirlo, como el hecho de la persecución o que se iba a dar a los seguidores de él, ¿no? No conforme a las dificultades de la vida. O sea, en realidad eso no se refería a Cristo con toma tu cruz y sígueme, ¿no? Sino toma tu cruz en el Evangelio, en seguir la palabra, en ser cristiano, en dar testimonio, y en que si en algún momento se tiene que morir por la fe, pues se muera, ¿no? A eso se refería Cristo. Entonces, lo empezaron a ver los primeros cristianos realmente como un hecho. El segundo del que se tiene registro que fue mártir, pues fue Jacobo, que se tradujo como Santiago, pero Jacobo fue el segundo mártir a manos de Herodes. Entonces, ahí empezaron a ser completamente perseguidos y se empezaron a dar cuenta que los primeros que estaban en contra, pues son los judíos.
En los primeros inicios, esto es súper importante recordarlo, porque ahora sí que es el pensamiento básico que todo cristiano tenemos que tener. O sea, el cristianismo como tal sus orígenes fueron en el judaísmo, obviamente, ¿no? Entonces los judíos como tal no se, no creían que fuera una religión aparte. O sea, ellos mismos creían que era una secta de entre ellos mismos, pero secta. ¿Por qué? Porque el judaísmo pues nunca fue, ni en esa época ni ahorita, monolítica. Eso quiere decir que todos piensen de la misma manera. No, aún en el judaísmo actual hay ciertos sectores o grupos de pensamientos, así como existen grupos diferentes de pensamientos en los católicos y así como existen grupos diferentes de pensamiento en los evangélicos que pues, se llaman denominaciones, ¿no? Pero son grupos específicos que piensan diferente en algún aspecto de la creencia como tal. Entonces, los judíos, pues, no creían que fueran otra religión, sino que eran una secta. El problema es que esta secta pues estaba aumentando, cada vez se hacían más judíos cristianos. Entonces esto hizo que los mismos judíos adoptaran una posición completamente en contra, ¿no? En contra de los preceptos que ellos sentían que era de Dios y que el cristianismo estaba en oposición a ello. Aquí, fíjense que no es tan complicado y está bien hacer ese ejercicio de por qué los judíos pensaban así, ¿no? O sea, al ponernos en la posición judía nos damos cuenta que pues ellos estaban viviendo en una opresión. O sea, ellos de ser un pueblo independiente, llegaron los romanos y la verdad es que empezaron a ser súbditos. Entonces eso hizo que su pensamiento nacionalista, su sentimiento nacionalista se incrementara muchísimo. O sea, que fueran como muy, muy aguerridos para poder defender, ¿no? Lo que ellos tenían, ¿no? Y que no fuera deshecho. Entonces, a la hora de que el cristianismo empieza a crecer, pues empiezan a aborrecerlos más porque es como herejía, ¿no? Herejía para ellos. Entonces, ¿cómo es posible que ellos empiecen, ¿no? A tener esta herejía? Este es el pensamiento del judío no cristiano. ¿Qué pasa con el pensamiento del judío cristiano? Pues eso, que su Mesías había llegado. Su Mesías había llegado. O sea, no era otra religión para ellos tampoco. Es todo lo que dijeron los profetas anteriores ahora se está cumpliendo. Entonces no hay que ser diferente, sino hay que ser un mejor judío, ahora que el Mesías ha llegado, ¿no? Entonces, y vamos a hablar de los gentiles, porque inclusive en los profetas del Antiguo Testamento estaba que si el Mesías, ahora sí que estaba profetizado, que si el Mesías venía, pues todos los pueblos tenían que estar unidos y todos los pueblos iban a ser llamados para encontrarse en Sion. Entonces no era tan complejo, tan diferente para ellos pensar que los gentiles podían ser adoptados. Ya con el paso del tiempo, ¿no? Aceptaron completamente que los gentiles también eran parte. ¿Qué pasa con la predicación a esos gentiles? Pues la predicación a esos gentiles era, pues, no te invito a una nueva religión, simple y sencillamente vas a ser adoptado por medio de tu fe como hermano de nosotros y como que nuestro padre es Abraham, ¿no? O sea, vas a ser adoptado como pueblo santo. ¿Por qué? Porque por fe tu padre es Abraham, ¿no? Que es de donde surge absolutamente todo, ¿no? Desde el principio, desde el Antiguo Testamento, muy fundamentado en la cosmovisión judía, ¿no?
Entonces, aquí fue justamente como súper importante, y por eso hago el hincapié de que antes no existía esta separación, ¿no? En realidad, entre cristianos y judíos no existía esa separación. Eso fue completamente al principio. Entonces, vemos que empezó a pasar que los cristianos aumentaron. Los judíos empezaron a disminuir, ¿no? En cantidad. Pero los judíos siempre estaban en contra de estos cristianos por ser herejes, ¿no? Por ser herejes. Entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Que los cristianos empezaron a tener respaldo de los romanos. Fíjense, esto lo vemos en Hechos. Esto lo vemos en Hechos, porque los romanos de alguna manera en esos primeros años se mantenían como aparte. O sea, decían, no, es que los conflictos entre ustedes y entre sus sectas, pues los resuelven ustedes. Nosotros para qué, nosotros no nos metemos en eso. Esa era la posición romana. O sea, realmente al principio se quedaba realmente delimitado completamente. Esto lo vemos en Hechos 18, del 14 al 15. Aquí vemos cuando algunos judíos en Corinto estaban acusando a Pablo con Galión, que era un procónsul. Entonces, diciendo los judíos a Galión, le estaban diciendo, persuade a los hombres de Pablo, ¿no? Estaban acusando a Pablo. Dice, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo los toleraría, pero si por cuestiones de palabras, de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Es más tarde cuando hay un motín judío en el templo porque quieren apedrear y quieren matar a Pablo, y entonces es cuando se meten los romanos y sacan a Pablo para que no lo apedreen. O sea, inclusive en algún punto en esos años los romanos favorecían a los cristianos. Siempre los vieron como un conflicto entre ellos. Y solamente se metían, como les había dicho, para restaurar el orden cuando pues ya era demasiado, ¿no? Cuando ya era demasiado. Y aquí es donde llegamos a Hechos 18.2. Aquí en Hechos 18.2 nada más nos menciona que el pueblo judío en ese momento fue desterrado de Roma, pero realmente no nos dice cómo o por qué. Pero pues tenemos fuentes externas, ¿verdad? Fuentes externas que nos pueden dar como luz. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Fuentes externas a la Biblia. Aquí es donde hay un historiador romano que se llama Suetonio, que justamente estaba escribiendo en esos años lo que pasaba en Roma, y describió que el pueblo judío había sido desechado de Roma por alborotos, grandes alborotos, por un hombre llamado Cresto, que todos estos alborotos estaban alrededor de un Cresto. Obviamente a través de la historia vemos que Suetonio se refería a Cristo, nada más que pues lo entendió mal o lo escribió mal, pero se refería realmente a todos los alborotos que estaban sucediendo entre cristianos y judíos. Y para los romanos dijeron, pues era lo mismo. Ellos no distinguían entre, tú eres una secta judía cristiana y son diferentes a los judíos. No, para él era lo mismo. Entonces lo que hicieron los romanos fue desterrar a todos los judíos de Roma para que ya no hubiera tanto alboroto, ¿no? Este es el ambiente que se veía y se vivía en estos primeros años. ¿Qué fue lo que empezó a pasar?
pues que este sentimiento nacionalista judío y empezó a acrecentarse. O sea, no solamente contra los cristianos, sino inclusive contra propio Roma, ¿no? Porque pues se sentían oprimidos, porque pues seguían pagando muchos impuestos y todo. Entonces este sentimiento crea, al final de cuentas, pues la destrucción del templo en el año 70. Obviamente aquí habría muchas cosas que platicar históricamente acerca de este hecho en particular. Sin embargo, ahorita solamente lo estoy tocando porque este fue un hecho parteaguas. Porque para los romanos, como les decía, pues toda esta revuelta y todo lo que pasó en el templo y el incendio y todo lo que pasó, pues era del pueblo judío y cristiano. Cuando los cristianos empezaron a aumentar en tamaño, Roma empezó a hacer una distinción por primera vez después de este hecho entre judíos y cristianos, porque ya estaban aumentando en número muchísimo. Una vez que Roma identificó el grupo de cristianos, pues ahí es donde toda una historia de persecución comienza, ¿no? En realidad fueron 2 siglos y medio de persecución, o sea, la verdad es que fue muchísimo tiempo. Todo empezando por Nerón en el año 54, que es justamente cuando él sube al poder. Y los primeros 10 años de su reinado, la verdad es que no hubo ningún problema, y después empezó a aparecer pues ya más conflicto. En el próximo programa justamente ya quiero profundizar en la parte de Nerón, en cuáles fueron los elementos primeros detonantes acerca de la personalidad de Nerón que hizo que pues todo esto pues aumentara de manera exponencial, ¿no? El odio o la persecución de Roma contra los judíos. Aquí vemos que en estos primeros años pues se la llevaban como tranquila, ¿no? O sea, de alguna manera se mantenían al margen, pero cuando la revuelta de la destrucción del templo empezó, también culparon a los cristianos, ¿no? De todo lo que pasó. Entonces, muchos cristianos, sobre todo gentiles, sí se separaban de toda esta revuelta, ¿no? Y de los celotes y de todo este grupo también como muy radical judío. Entonces los cristianos gentiles, sobre todo, pues se deslindaban completamente de ellos y nosotros no tenemos nada que ver, pero pues para los romanos era como para el caso lo mismo, ¿no? Y así estaban, como les comento, la tensión entre los 3 grupos, judíos, cristianos, romanos, y estaban ahí cohabitando, inclusive con Nerón, inclusive en los primeros 10 años, hasta que algo pasó que detonó otra, o ya, pues ahora sí que la primera matanza, por así decirlo, de Roma contra los cristianos, que les digo, vamos a profundizar entre ellos más la próxima semana. Sin embargo, quisiera yo hacer una reflexión, o sea, como muy importante el día de hoy, y sobre todo también por los hechos que estamos viviendo en el mundo actual. Cuando los cristianos eran minoría y los judíos mayoría, pues trataron de aplastarlos completamente por herejes y en el nombre de Dios, ¿no? En el nombre de Dios yo estoy completamente en contra tuya y hago todo lo posible por destruirte. Cuando después de los años y después de los siglos, los cristianos tienen muchísimo más poder, llegan a cúpulas, ¿no?, de gobernantes, de ese realmente poder, tratan de hacer lo mismo, pero al contrario. Tratan de aplastar, ¿no?, a la parte judía también por el mismo motivo, o sea, en el nombre de Dios.
inclusive hasta ahorita, ¿no? Hay mucho sentimiento antijudaico, ¿no? Entre los cristianos, que va por la misma línea, ¿no? Y hay estos dos sentimientos, ¿no? A través de los cristianos, la parte como antijudía o la parte súper projudía, ¿no? Que también en algún otro programa tocaremos más a fondo este tema, porque la verdad es que es muy interesante y muy, muy, muy profundo. Sin embargo, sabemos que las raíces del cristianismo vienen de los judíos completamente. Y toda razón de odio hacia grupos humanos en el nombre de Dios, pues no está realmente fundamentado en la palabra. Vemos que eso no está fundamentado realmente en la palabra de Dios. No solamente los cristianos después se alzaron en contra de los judíos, sino también en contra de los musulmanes, que bueno, también eran un grupo violento, ¿no? Violentón, y entonces ahí pues está toda esta parte de historia de las cruzadas, que también hubo mucha violencia en el nombre de Dios por parte de los mismos cristianos. Como les digo, pues completamente antibíblico, solamente por el hecho de poder. Todas las guerras que se dan en el nombre de Dios, realmente debajo de todo eso no es Dios, es el poder, es la economía, es el creerse superiores, ¿no? Es esa parte de un espíritu de soberbia como grupo muy, muy alzado, que pues, nos damos cuenta que no hay manera de que eso lo pueda avalar ni Dios, ni Cristo, ni el Espíritu Santo, ni nada, ¿no? Obviamente, a través de la historia se ha usado su nombre en vano muchísimas veces. Y es ahí cuando sí podemos entender esta parte de que, es que Dios es amor, Dios no puede castigar, porque pues Dios es puro amor, es parte de su ser. Sin embargo, también recordemos que Dios es justo, que Dios es un Dios justo y que sí nos pide, no perfección, porque no podemos llegar a tenerla, pero sí el corazón dispuesto a, ¿no?, cambiar, a llegar a la perfección, que solamente la vamos a encontrar con Él. Pero Él sí nos demanda, sí nos demanda. Entonces, cuando Dios llega con juicio a los pueblos que han tomado su nombre en vano, o con juicio, pues sí, a pueblos, a circunstancias que a lo mejor a nosotros nos parecen injustas, pues leyendo la palabra de Dios dices, Señor, pues solamente tú conoces, solamente tú eres soberano, y solamente algunas veces podemos reconocer esos juicios que tú traes, ¿no? Muchas veces nosotros juzgamos que Dios no nos puede hacer nada porque no hemos matado ni asesinado a nadie, ¿no? Pero cuando va juicio en contra de esas personas que matan o asesinan, estamos completamente de acuerdo con ello. O cuando esas personas se arrepienten, muchas personas dicen, pues ¿por qué? Si era todo asesino, si era todo, ¿por qué, no? Entonces tendemos a juzgar las cosas a través de nuestros ojos y no a través de los ojos de Dios. Y aunque podamos ver y conocer las cosas a través de sus ojos, no somos Él, no somos Dios, Él es el único soberano, Dios. Entonces aquí lo que nos corresponde es estar fieles y firmes con conocimiento y con verdad acerca de lo que dice la palabra de Dios en relación a otros pueblos. Eso es lo súper importante. Siempre el Señor nos llama a misericordia, nos llama a amor. Siempre el Señor nos está llamando a orar, a bendecir a nuestros enemigos.
Esa es una de las grandes enseñanzas, parteaguas de Jesús, no solamente para nosotros cristianos, sino a través de la historia de la filosofía como tal. Es un parteaguas porque nadie había venido con ese tipo de pensamientos, ¿no? Porque obviamente, pues no, Jesús hijo de Dios, ¿no? Claro. Iba a hacer pensamientos completamente diferentes a los que ya se habían hecho, se hacen y se harán. Entonces, así, si tienen alguna duda, comentario o aclaración, les recuerdo mis redes sociales, Sin Relativismos Oficial, en YouTube y en Facebook, así como me pueden seguir viendo aquí a través de la Radio Cristiana, me pueden mandar sus comentarios, me pueden mandar sus dudas. Y pues vamos a seguir hablando de este tema. El siguiente programa vamos a hablar de Nerón y de las persecuciones. Es súper importante reconocer que como cristianos pues estamos a contracorriente y cada vez más, ¿verdad? Cada vez más estamos completamente pensando, viviendo y decidiendo diferente, contrario a cómo va todo el mundo. Y eso trae sus consecuencias. Entonces, pues así los dejo, que estén muy bien. Espero que este inicio, esta introducción a este tema les haya sido de gran interés. Espero que tengan una súper bendecida semana. Nos vemos el miércoles que viene, o el lunes, o el viernes. Que estén bien, bye.